El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Cordial saludo para todas y todos ustedes. Muy buenos días, amables oyentes. Aquí comienza Calentando la Palabra, un programa institucional de nuestra Pedagógica Radio, programa de martes y jueves en este punto y hora de 9 a 10 de la mañana. Presentamos temas de actualidad, temas de interés y por supuesto nuestros invitados siempre nos hablan desde su experticia, desde su saber, desde su conocimiento. Hoy es 4 de septiembre y bueno, hoy en este Calentando la Palabra nos convoca un tema muy importante y es la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual. Hoy, 4 de septiembre, pues muchas personas nos reunimos alrededor del mundo, muchos comunicadores, muchas emisoras, medios universitarios también como como la Universidad Pedagógica Nacional, pues nos detenemos un momento para conmemorar este día y dedicar esta jornada a recordar algo muy importante, amables oyentes, y es que la salud sexual es esencial para el bienestar de todas las personas en cada etapa de la vida. Y así nos lo van a manifestar nuestras invitadas del día de hoy, porque quiero decirles que pues tenemos un panel de personas que nos acompañan este día para conversar en relación a este tema. En primer lugar, saludamos, no le digo buenos días, sino de acá de Colombia buenos días, pero en Suecia muy buenas tardes a la doctora Carmen Larrazábal. Ella es psicóloga, sexóloga, abogada y terapeuta de pareja, magíster en filosofía del derecho y en derecho público, especialista en derechos humanos, constitucional y en derecho administrativo. Bueno, doctora Carmen, usted ha hecho muchas cosas. Bienvenida a estos micrófonos de la Pedagógica Radio a Calentando la Palabra. Yolandita, un abrazo para ti, para todos los que en este momento se unen a Calentando la Palabra. Para mí es un inmenso placer poder no solamente calentar la palabra en esta mañana colombiana, sino poder calentar la palabra en esta tarde sueca. Pero el placer es inmenso, no solamente volverte a escuchar, sino poder colaborar con este programa tan increíble de la Universidad Pedagógica. No hay nada más importante que hacer pedagogía y no hay nada más importante que hacerlo desde las aulas universitarias, porque si hay algo que impacte verdaderamente es hacerlo desde donde se produce el conocimiento, porque ahí es de donde se siembra la verdadera semilla, para luego recogerla. Y nada mejor que hacerlo desde un alma mater tan importante, de donde han surgido importantes pensadores y además conocedores de este tema. Así que para mí es un placer inmenso no solo saludarte en esta mañana, porque tengo que decirlo, Yolandita compartió conmigo unos micrófonos importantes en una gran cadena de radio y bueno, me ha contactado y a Yolanda yo no le podía decir que no jamás. Así que muchísimas gracias, Yoli, porque ella saca los muertos y los fantasmas de donde se encuentren y me ha desencamado a mí desde esta fría Suecia y no podía yo decirle que no a Yolandita Barrantes. Así que para mí es un placer inmensísimo estar de nuevo contigo compartiendo estas ondas hercianas, porque si alguien sabe de radio es esta mujer que es una gran profesional y tengo el placer inmenso de compartir nuevamente estos micrófonos orgullosamente contigo, mi querida Yolanda. No, pero doctora Carmen me va a hacer llorar. Ya estoy aquí iluminando este set de la Pedagógica Radio con ese saludo tan efusivo y tan maravilloso y quiero agradecer infinitamente por esa deferencia tan grande que ha tenido también con estos micrófonos de Calentando la Palabra. También nos acompaña la doctora Lina María Montaño Roballo. Ella es profesional en medicina con magíster en salud pública, experiencia en la formulación de políticas públicas en salud, diseño de rutas de atención específicas, elaboración de contenidos educativos para pacientes.
pues así como en la creación e implementación de cursos y estrategias de salud. Doctora Lina, también gracias por estar aquí. Qué grato saludarla en esta mañana de Calentando la Palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación que me han hecho. La verdad me siento muy complacida de poder estar en un espacio como estos y me uno a las palabras de la doctora Carmen porque estoy convencida de que la educación es una raíz indispensable en nuestra sociedad y me encanta que entremos en conversación la educación y la salud. Entonces, qué espacio tan maravilloso. Gracias. Bueno, no podía tener mejor contexto al inicio de este Calentando la Palabra. Les cuento que estamos bajo la dirección de Alejandro Sepúlveda, que en las comunicaciones está nuestra compañera Laura Chávez, en el Control Master Super Mario Enríquez y pues en la producción sonora quien les habla junto a Diana Torres. Vamos a ir con una pieza de contexto para que ustedes, amables oyentes, más o menos se hagan una idea del tema, el grueso del tema que hoy nos trae a colación a este Calentando la Palabra de la Pedagógica Radio. ¿Qué es el Día Mundial de la Salud Sexual y cuál es su propósito? Este día se conmemora cada 4 de septiembre, establecido por la World Association for Sexual Health en 2010 para fomentar la conciencia social sobre el papel de la sexualidad en la salud y promover que la salud sexual se alcance a través de los derechos sexuales. Cada año se busca promover la educación, el diálogo y la acción en torno a la salud y a los derechos sexuales, haciendo énfasis en una visión desde la justicia, el placer y la inclusión. Este año el tema central es justicia sexual. ¿Qué podemos hacer? Con 4 preguntas fundamentales. 1. Derechos sexuales. 2. Derechos sexuales y reproductivos. 3. Adolescentes LGBTQ+. Personas transgénero, no binarias, gays y lesbianas. 4. Acceso a la información veraz basada en evidencia sin censura. La Organización Mundial de la Salud, junto al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción Humana de la ONU, apoya este día como una oportunidad para resaltar la salud sexual como parte esencial del bienestar integral. Entre los avances más recientes está una revisión sistemática sobre campañas de comunicación pública del VIH que incorporan un enfoque basado en el placer. Demostró que este enfoque puede reducir estigmas y mejorar comportamientos más seguros, según la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 2024, la revista de la Organización Mundial de la Salud, Bulletin, publicó un número especial sobre promoción de la salud sexual, normas de género, menstruación, endometriosis y prevención del VIH, entre otros temas. Dentro de los datos estadísticos globales relevantes se encuentra que la Organización Mundial de la Salud defiende la salud sexual no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad, con énfasis en placer, respeto y derechos. De forma global, el virus del papiloma humano, VPH, es la infección de transmisión sexual más prevalente. Afecta al 12% de las mujeres, más común en menores de 25 años, con hasta 24%. En algunos países de Europa, como Reino Unido, se ha observado una caída preocupante en el uso del condón entre adolescentes. Esto entre 2014 a 2022, lo que aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual ITS, embarazos no planificados y abortos inseguros. La educación sexual integral, especialmente los programas que abordan temas de género y poder, han demostrado ser 5 veces más efectivos en reducir embarazos o nacimientos adolescentes que los que no lo hacen. En Colombia, este mes de septiembre es un mes conmemorativo de la salud sexual y reproductiva. El pasado año, para esta misma fecha, 4 de septiembre, se celebró centrado en el consentimiento con actividades como paneles, exposiciones y ferias en Cali y Popayán, con más de 100 personas y una marcha de 1.200 jóvenes.
Otras acciones destacadas incluyeron brigadas de anticoncepción, instalación de implantes subdérmicos en varios departamentos, beneficiando a 280 mujeres, y un evento sobre derecho al aborto voluntario, enfatizando el acceso legal y seguro como parte de los derechos reproductivos, según Pan American Health Organization. Con relación al VIH en nuestro país, aproximadamente 120,000 personas viven con VIH con una prevalencia nacional de apenas el 0,4%. En hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia es significativamente mayor, entre el 6 y el 24%, siendo Bogotá alrededor del 15%. En trabajadoras sexuales, la prevalencia en 2017 era de 1,2%, con más del 90% conscientes de su diagnóstico y el 94% reportando uso de preservativo. Nuestro país también enfrenta desafíos en salud sexual para poblaciones vulnerables como las trabajadoras sexuales cisgénero, donde estudios recientes indican la necesidad de estrategias de atención humanizada e intercultural con enfoque en autonomía, justicia social y equidad de género. Un dato adicional relevante: la circuncisión masculina en Colombia es baja, con una prevalencia de solo el 6,9%. Escuchas Calentando la Palabra. Nosotros continuamos aquí en Calentando la Palabra, mis queridas doctoras. Doctora Carmen, escuchando ya esta pieza en donde pues contábamos un poco lo que significa esta conmemoración, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Digamos, este año el eslogan es justicia sexual, pero contémosle a los oyentes qué es la justicia sexual desde su profesión, doctora. Cuando hablamos de justicia sexual, yo pienso que no podemos hablar sino de las leyes que incorporan y que tienen que enmarcar el proceso donde los derechos de la sexualidad y los derechos de nuestra vida reproductiva se enmarcan. Entonces mucha gente dice, no, pero es que yo a dónde puedo recurrir si es que a mi sobrina o a mi vecina le violentaron los derechos y la violaron, porque mucha gente dice, es que ella no tiene fuerzas para demandar, es que aquí no hay leyes, ¿cómo aplicar la justicia? Y es ahí donde uno dice, ¿hay justicia en nuestro país? Entonces nosotros tenemos definitivamente que decir, sí, hay un marco y a ese marco es que nosotros debemos recurrir, porque muchas oportunidades nos dicen, no, ahí en Colombia la justicia se demora y nosotros le tenemos que recordar a todos que en materia de leyes de salud sexual y reproductiva hay un marco normativo integrado por varias leyes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que garantizan estos derechos. Mucha gente me dice, doctora Carmen, vea, se lo aseguro, ni yendo a la fiscalía, ni involucrando a la policía. Cuando de hablar de justicia se trata, definitivamente la base la vamos a encontrar en el seno de nuestra Constitución política que se desarrolla a través de unas leyes, y esto es hartísimo, Yoli, hablar de leyes y me dicen, no, eso no se aplica nada ya. Cuando tenemos que hablar de justicia, indiscutiblemente tenemos que hablar del Código de Infancia y de Adolescencia que está enmarcado en la Ley 1098 de 2006. En la Ley de Ciudadanía Juvenil, que está enmarcada en la Ley 1622 del 2013. También tenemos que hablar de la Ley 1953 del 2019 sobre prevención y tratamiento de la infertilidad, y tenemos que hablar también de la Ley 823 del 2003 sobre igualdad para las mujeres que promueven el acceso a la información y al servicio de salud sexual y reproductiva. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tienen que ver todas estas leyes para poder hacer justicia en materia de derechos de salud sexual y reproductiva? Pues lamentablemente tengo que contarles a toda la audiencia que si nosotros queremos hacer justicia en materia de salud sexual y reproductiva, pues nosotros tenemos que acudir al aparato judicial invocando estas leyes, porque si no,
no hay manera de hacer justicia. Si nosotros queremos hacer justicia por nuestras propias manos, pues temo indicarles que esto sería una venganza. Y la venganza implica cavar 2 tumbas, como dicen las series de Netflix. La tumba para mí y la tumba para el agresor, o la tumba para aquel que me ha hecho daño. Entonces, yo les convido a que no olvidemos a nuestro aparato judicial, porque siempre tenemos que acudir a él invocando nuestras leyes, que definitivamente, así digamos, que se demoran un poco, pero definitivamente la justicia, así digan que tarda, siempre va a llegar. Yo les convido a que no nos saltemos algunas leyes, no nos saltemos todo lo que tiene que ver con el rigor procesal que amerita. A veces decimos, ay no, tantos pasos que hay que abordar, que mejor dejemos a la niña que han violado, mejor dejemos al trans que han golpeado. No dejemos estos casos pasar por alto. Si a usted lo han golpeado, si a usted lo han vituperado, si le han hecho bullying en la calle, si el vecino lo sigue ofendiendo, ahí está nuestro aparato judicial. Hay que acercarse a la fiscalía, pero ¿sabe qué? Hay que conocer definitivamente cuál es el proceso que yo tengo que abordar para tratar cada uno de estos temas. Si he sido ofendido, si me han hecho bullying por mi condición, por mi elección, por mi género. Entonces, todo esto tiene que ver con mis derechos sexuales y reproductivos, y todo esto enmarca mi salud sexual. Si yo no tengo una salud sexual, si yo no me siento cómoda con lo que yo soy sexualmente, pues obviamente mi discurrir diario no va a estar en la mejor línea. La invitación es a que nosotros todos los días nos preguntemos, cuando nos levantamos, cuando dicen, hoy me levanté con el pie derecho, pues nos vamos a levantar con el pie derecho, no con el pie izquierdo, y nos vamos a hacer una pregunta, así como nos preguntamos, hoy voy a ser feliz o infeliz, pues nos vamos a preguntar, hoy voy a permitir que mis derechos sexuales y reproductivos sean respetados. Eso me lo tengo que preguntar yo todos los días. Entonces todos los días yo voy a responderme, hoy voy a exigir mis derechos sexuales y reproductivos sean respetados. Así como me pregunto si voy a ser feliz o infeliz y me voy a responder, ¿voy a ser feliz? De la misma forma voy a preguntarme si me voy a hacer si voy a hacer valer mis derechos sexuales y reproductivos, de la misma forma que me pregunto si voy a ser feliz o infeliz. ¿Cómo? Poniendo a mi disposición también el conglomerado normativo que la misma Corte Constitucional, a través de ¿qué? De la Constitución, han dispuesto para mí en el marco de las leyes que he mencionado. Claro que sí, doctora Carmen. Pues muy interesante todo lo que usted ha dicho desde el marco legal también, pues por su amplio conocimiento en el derecho y demás temas. Y quiero preguntarle en este momento a la doctora Lina, pues que ella vive las distintas situaciones aquí dentro de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Pues, ¿cómo ve usted este tema de justicia sexual aquí en la universidad? Bueno, primero quiero decir que me parece muy importante el tema que toca la doctora Carmen. Sin lugar a dudas, el marco normativo habla de un consenso que tuvo que iniciar con acciones locales para convertirse en algo macro y como sociedad que es necesario, pero quizá cuando hablamos de justicia sexual suena como un término muy denso, muy elevado, y yo misma me he preguntado, ¿qué hago yo con la justicia sexual? ¿Qué puedo hacer yo por la justicia sexual? Y hay algo supremamente importante y es, ¿conozco yo cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos? Porque desde el desconocimiento jamás podré tomar una decisión. O bueno, sí, podré tomarla, pero ¿qué tipo de decisión va a ser esa? Entonces, en primer lugar, el conocimiento de esos derechos sexuales y reproductivos, que es importante exigirlos, pero antes de exigirlos tengo que saber qué es lo que estoy exigiendo, porque precisamente son estos derechos los que me permiten vivir una sexualidad plena, entendiendo la sexualidad como
emoción, cuerpo, afecto, relaciones sociales, culturales, cómo donde vivo y en donde me desenvuelvo, todo esto finalmente está afectando la forma en la que yo me relaciono con otros, mi orientación sexual, mi orientación de género, mi identidad. Entonces, en la universidad se hace supremamente importante. ¿Por qué? Porque además estamos en un medio, en su mayoría de adolescentes y juventud. Y en este curso de vida pasa algo muy importante y es que se está definiendo la identidad. Sí. Y la identidad está atravesada por muchísimos factores. Y nosotros, los que estamos alrededor, quizás ya en otro curso de vida, también tenemos mucha responsabilidad acerca de eso, porque hoy hablamos mucho de los derechos sexuales y reproductivos, pero yo también me he preguntado, personas de adultos mayores, ellos saben de qué les están hablando, porque finalmente ellos son los padres, ellos son los que están en el primer momento en el que un niño o niña están definiendo su sexualidad. Y eso se ve mucho acá en la universidad, que tal vez no se han definido. Exacto. Entonces se ve en sus outfits, por ejemplo, en sus formas de vestir, en sus gestos, en su cotidianidad. ¿Cómo hacer entonces para que estos chicos pues definan su orientación? O sea, digamos desde las instituciones, por lo menos aquí desde dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cómo hacer para orientar un poco a este chico o a esta chica que aún no sabe cómo por dónde? Bueno, en esto que tú me haces una pregunta, recuerdo mucho justamente hoy hacemos hincapié en algo que se llama educación sexual integral. Es una iniciativa que no, digamos, como no estamos poniendo en práctica aún en muchos lugares, pero los que lo han hecho han mostrado unos resultados muy positivos al respecto. ¿De qué se trata la educación integral en sexualidad? Es un proceso de enseñanza en el que hay un currículum desde edades tempranas, es decir, está adaptado para los diferentes cursos de vida, en infancia, en jardines, en la universidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta, digamos, enseñanza? Es hablar del cuerpo, uno. Correcto. Hablar de los gustos, hablar de las orientaciones y hablar de la sexualidad sin tabú, sin mitos. Porque lastimosamente, pues estamos en un mundo que va a 1000 por hora, la información está ya en todo lugar, pero ojo, porque no sabemos de dónde viene esa información y muchas veces creemos ese tipo de información. Entonces, desde la universidad, lo que nosotros mejor podemos hacer es, uno, escuchar. Escuchar es supremamente importante. Cuando yo escucho, yo entiendo cuáles son las necesidades del otro, qué es lo que el otro se está preguntando. Y muchas veces tengo el conocimiento para brindarle al otro y solventar y resolver sus dudas. Luego, no juzgar. El juzgar no nos corresponde a ninguno, en ningún rol, en ninguna posición. El juicio no será nunca el lugar desde el que podamos ver al otro. Sí. Es supremamente importante eso. Claro, desde luego. Y hay un tema que usted tocó ahí por un ladito, que le agarro una frase, una palabrita, los mitos alrededor de la sexualidad. Entonces yo aquí le pregunto a la doctora Carmen, desde la religión, porque hay muchas religiones que atacan temas como el placer sexual y lo ven como una monstruosidad, doctora Carmen. Mira, la doctora Lina estaba diciendo unas verdades tan profundas y absolutas acerca de los derechos que yo acoplo un poco de eso y me regreso antes de contestarte un poco a tu pregunta, y es que en muchas oportunidades ni desde el colegio se enseña que tenemos derecho. Hay mucha gente que llega a la universidad y dice, pero ¿cómo así? Yo tenía derechos, yo no sabía porque no me lo habían enseñado. Entonces, eso que ustedes hacen ahí desde diferentes estamentos de la universidad es lo más importante que pueden hacer, porque nadie se había preguntado si tenía derechos o no, si tenía derecho a elegir o a decidir sobre su propia sexualidad. Y ahí enlazo directamente. Si peor, y perdónenme lo que yo voy a decir, si vienen de colegios religiosos, ay Dios mío, cuando inmediatamente mucha gente que ha venido de colegios religiosos y que viene de familias muy religiosas, porque no podemos desvincular que las culturas, la cultura vinculada con la sociedad, más la política, más la religión,
generan una explosión increíble dentro del ser humano, conmocionando su propia sexualidad. Todo el mundo preguntará, ¿pero qué tiene que ver la religión con la sexualidad? Vaya y tenga una noche de pasión al frente de un cuadro de la Virgen y me echa una historia. Vea, yo he atendido gente que no son capaces de tener un orgasmo porque tenían a un Cristo arriba de la cama y les cae el Cristo. Yo dije, si tú no quitas ese Cristo, no hay forma de que tengas un orgasmo, porque primero hay que quitar todas las vírgenes y todos los Cristos que tienes en ese cuarto antes de que vayas a tener un orgasmo. No hay posibilidad humana. Más, no solamente el Cristo, tú puedes tener 15 Cristos en tu cuarto, pero si los tienes el Cristo en la cabeza y la familia te ha inculcado que el placer es pecaminoso, que no puedes tener derecho a tener placer, sino que además debes ser una vaca muerta, que solamente tienes que quedarte inerte, no te puedes mover, el clítoris se hizo porque es un pedazo de carne que no puedes estimular, porque no pueden tocar ese pedazo de piel, porque el placer no se concibe, las mujeres no tienen derecho a recibir placer, y que el sexo no se hizo para nada diferente que para la concepción de unos hijos. Entonces ahí viene una carga de culpabilidad que termina siendo inmanejable y que fue traspasada de generación en generación. ¿Y qué lo inculcó? Pues el mal manejo de una fe que se desarrolló cuando mis padres y mis abuelos enseñaron que a través del látigo de una fe mal infundada se desarrolló esto, y que hoy por hoy ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni mi misma madre pudo obtener un placer diferente al de concebir unos hijos a través de una sexualidad que ni siquiera fue placentera, y que hoy yo debo tener la misma sexualidad en ausencia de placer, que no sé para qué están las partes, que no sé qué significan los labios mayores, los labios menores, no sé para qué está el clítoris, no sé para qué utilizan los juguetes sexuales, no sé el placer, qué significa, y tengo que quedarme como una estatua de cera, una porcelana china, sin moverme, porque no puedo recibir ni dar placer de ningún tipo, porque no estoy hecha para eso. Entonces, si me dicen que no hay factores sociales, culturales, políticos, religiosos que tengan que ver directamente con mi salud sexual, entonces yo me retiro de este programa. No, las doctora cosas Carmen, están hechas tan claras que la verdad es que hemos perdido tanto tiempo de placer, que la verdad yo siempre le digo a la gente, aproveche el mínimo minuto, compre vibradores, disfrute hasta del mínimo trancón bogotano, del momentico que tenga, y utilice lo que Dios le dio, porque ahora, en este momento, es el momento para poner en marcha nuestros derechos sexuales. Y uno de ellos es obtener el placer que emana de nuestro cuerpo, que sigue siendo mágico. bueno, eso sí, no le niego, el placer es algo del humano, y no solo el humano, ¿no? El placer, los animales también sienten placer. Entonces, sí hay alrededor de ese tema un tabú muy grande en materia religiosa. Doctora Lina, digamos que aquí podemos decir que los adolescentes, también la comunidad LGBTQ+, tiene el reto de tratar de buscar esos momentos, o no esos momentos, sino esa justicia sexual, poder decidir sobre sus derechos de reproducción, y que desde acá, desde la escuela, desde las aulas, pues se está impartiendo este tipo de educación. Es decir, tú me estás preguntando que si hay un espacio de libertad dado para esta comunidad LGTBQ+. Sí. Sí, yo considero que sí. La universidad hoy es un espacio de libre expresión, y esta universidad sin duda lo es. Tenemos
en las aulas, en los diferentes escenarios deportivos, lúdicos, de salud, de convivencia, de apoyo socioeconómico, se trabaja sin ningún tipo de discriminación, lo puedo decir bajo conocimiento de causa. Que si nos hace falta, claro, siempre nos hará falta. Hay muchas oportunidades de mejora. Yo vuelvo y hago como más peso sobre lo que dije inicialmente, y es por qué tenemos oportunidades de mejora. Porque, claro, son adolescentes, tienen libertad, pero nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad y somos guías de ellos también. Entonces, no por la libertad debemos permitir que se hagan daño. Hay unos límites. Y es que además hay una libertad que tal vez en casa es muy censurada o muy sesgada, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que llegan a la universidad y encuentran como ese momento de estar con los amigos, con los compañeros. El momento en que los hace felices es entrar a la universidad. Claro, eso puede pasar. Y por eso tan importante, y ahora que lo dices, una gran oportunidad que tenemos es el trabajo también con los padres, uh-huh, que se hace desde algunas áreas, no precisamente en este tema, sino en otros, pero es supremamente importante. Porque lastimosamente hay un desconocimiento padre e hijos, o no sabemos muchas veces qué es lo que pasa en las familias, y de allí es de donde viene esa expresión que vemos nosotros en la universidad. Pero precisamente por eso abogo nuevamente por el rol que nosotros tenemos y la responsabilidad que tenemos. No creernos aislados un poco de lo que está pasando. Ningún problema es solo del otro. Todos los problemas son de todos porque vivimos en comunidad, y digamos que está un poquito el tema de que somos individuos, sí, y son mis derechos y son mis responsabilidades y son mis decisiones, pero mis decisiones siempre tocan al otro. Entonces, claro, vivo mi libertad, pero vivo mi libertad sin hacer daño al otro. Y si yo tengo la oportunidad de crecer y de ayudarle al que está a mi lado, de guiarlo, porque también he pasado por ahí o por lo que me he vivido previamente, ¿por qué no hacerlo? Uh-huh. Y afortunadamente la universidad ofrece espacios maravillosos. Tengo que hablar de los que tengo mayor conocimiento, y es en salud y en el GUAE, con el apoyo del grupo de psicología, porque hacemos varias actividades importantes también con todo el tema de violencia basada en género. También tengo conocimiento de ello, y son espacios que nutren mucho a las personas y que permiten además que expresen eso que no pueden hacer en otro lugar. Y es de allí que nuestras iniciativas en la universidad pues pueden tener mayor impacto. No, y desde luego aquí, desde la Pedagógica Radio, también se han generado campañas junto al GOAE, ¿cierto? Para contribuir un poco a esa sana vivencia en cuanto a lo sexual, a la diversidad, etcétera. Y bueno, pues la evidencia científica también demuestra que hay campañas basadas en el placer que ayudan o no a reducir los estigmas y mejorar comportamientos seguros frente a enfermedades como el VIH. ¿Usted cree, doctora Carmen, que las campañas realmente sí han hecho un aporte significativo a reducir estos estigmas frente a la sexualidad? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que entre más pedagogía hagamos, como te dije desde un principio, esto va a tener un radio de acción y va a tener un alcance mucho mayor, no solamente a las personas que lo portan o que lo padecen, sino a las personas que día tras día desconocen el peligro, o que desconocen, por ejemplo, me puedo llegar a contagiar. Entonces yo siento que las campañas, y no solamente siento, las estadísticas nos han mostrado que la información vuela de la forma en que el conocimiento se recibe, de la manera en que la publicidad, los medios y ahora las redes sociales nos llegan a impactar. Si lo hacemos de forma inteligente, no hay nada que corra a mayor velocidad que lo que se informa hoy por hoy en las redes sociales.
si las empleamos adecuadamente o si las empleamos inadecuadamente. Entonces, la información va a correr increíblemente. Y si yo hago una campaña y monto una campaña, pues obviamente esta campaña va a abordar el tema que yo considero es de importancia. Si el tema es vamos a prevenir VIH o vamos a informar cuál es el impacto que tiene el VIH en la población o vamos a utilizar este medio para informarles cómo hacer, bueno, no sé, el tema lo vamos a escoger o lo va a escoger la institución o la farmacéutica o por ejemplo, lo va a escoger la universidad o lo va a escoger el grupo, la ONG o el grupo de interés. Pero definitivamente que la campaña funciona, le aseguro que esto llega no solamente a las personas, sino que llega a tocar los corazones. Las personas buscan inmediatamente cómo lograr buscar ayuda, cómo lograr visitar los médicos, cómo buscar la ayuda necesaria para el amigo. Si no es él el intervenido, pues entonces es el vecino, es el hermano, es el primo, es el compañero, es la pareja. Pero lo más increíble es que no hay nada que se difunda con mayor impacto y mayor celeridad que lo que logras hacer en una campaña de difusión. Si nosotros difundimos un contenido inteligente, logra impactar no solo un ojo visor necesitado, sino también aquel que definitivamente lo está buscando o lo está precisando. Que las campañas funcionan, las estadísticas y los estudios nos lo muestran. No, sí, de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud se ha abanderado en este sentido, sí. Y entidades también como Profamilia, que lleva muchos y muchos años realizando campañas pues que aporten a estos temas de la educación sexual, del control, de la natalidad, etcétera. Vamos a escuchar otro audio, doctora Carmen y doctora Lina, para ampliar un poquito más este tema de justicia sexual y también del uso o no uso adecuado de los preservativos. En cuanto a derechos y justicia, este año 2025 refuerza una narrativa que articula salud sexual con derechos humanos, justicia y placer, desplazando una visión médica tradicional, centrando en la autonomía y la equidad. Esta perspectiva permite integrar temas clave como la diversidad sexual y la accesibilidad de la información. Los datos sobre menor uso del preservativo, la mayor vulnerabilidad de enfermedades de transmisión sexual entre poblaciones específicas, es decir, adolescentes y trabajadores sexuales, llaman a fortalecer programas con enfoque de género, derechos sexuales, intercambio generacional y desestigmatización. Las acciones en Colombia como ferias, marchas, brigadas, diálogo sobre consentimiento y aborto reflejan una narrativa que va más allá de la conmemoración simbólica. Se transforma en práctica social y política. El enfoque está en los derechos reproductivos, la autonomía corporal y la información en contextos diversos. Existen propuestas narrativas e implicaciones sociales. Visibilizar y narrativizar historias de diversidad sexual, justicia reproductiva y acceso equitativo, articulando campañas que vinculen placer, autonomía y respeto. Impulsar educación sexual integral, en especial en contextos educativos y comunidades vulnerables, para promover decisiones informadas y seguras. Comunicar datos sensibles de manera narrativa, estadísticas más vivencias para sensibilizar sobre el VIH y VPH y las desigualdades en salud sexual. Conectar con políticas públicas influyendo en agendas legislativas, protocolos de salud, educación y protección de derechos sexuales.
En síntesis, el Día Mundial de la Salud es una plataforma poderosa que, en 2025, se enmarca bajo el lente de la justicia sexual, una apuesta por vincular salud, derechos, dignidad y acceso a información digna. Las estadísticas globales y colombianas evidencian desafíos concretos, pero también ofrecen rutas potentes de intervención. La narrativa debe ser inclusiva, crítica, empoderadora y orientada a construir una sociedad en la que la salud sexual sea un derecho de todas, todos y todes. Bien, 9:42 a.m. La salud sexual debe ser un derecho de todas, todos y todes. Doctora Carmen, ¿qué le dice a usted estas 3 palabras finales? Excelente, claro que sí, porque esto habla del derecho a elegir mi género. Uh-huh. Y cuando hablamos de género, hablamos de un derecho. Y un derecho se tiene que respetar. Entonces yo ahí estoy decidiendo definitivamente cuál es mi género. Y eso ahora dice, me demoro un poquito, pero es más respetuoso. Y eso habla también de ir directamente a la Constitución Nacional, que es tan clarita, y ahí volvemos al mismo derecho y a la justicia, que es distributiva también. ¿Y por qué digo distributiva? Porque entonces habla de todos, de todas y de todes. Y ahí volveríamos entonces a lo que mencionaba la doctora Lina, cuando decía los chicos llegan acá y tenemos que orientarlos para que ellos puedan decidir cuál es su género, cuál es su orientación sexual. Muchos dicen, pero es que el género viene desde el momento en que nacemos. Sí, señor, pero la orientación se define con los años y se define con los días. Entonces, no, pero es que el género yo lo puedo ahora poner en la cédula, y ahora en la cédula no solamente está el femenino, el masculino, sino que también tenemos otro género. Pues usted decida su género y también decida y defina su orientación sexual, porque dentro del marco de los derechos está también tener la capacidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué debemos hacer? Pues también tengo un derecho, que es el derecho a respetar y a ser respetado. Entonces, como vemos, son derechos que vienen en un orden de doble vía. Cuando hablamos de doble vía, quiere decir que son derechos que se tienen porque también se tiene un deber. Cuando hay deberes y derechos, se habla entonces de esa doble vía. Yo tengo el derecho, pero también tengo el derecho y también tengo el deber. ¿El deber de qué? De respetar a aquel que tiene su derecho. Ahí es sencillo. Mucha gente dice, pero qué jartera tener que decir todes. Sí, pero el otro también tiene y merece el respeto. Entonces, ¿yo qué tengo en ese caso? El deber de respetarlo. ¿Sí ve dónde está la doble vía? Y ahí es cuando nosotros debemos aplicar la justicia, que logra ser también distributiva. Nos demoramos un poquito, pero es justo y respetuoso. Sí, desde luego, doctora Carmen. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo en las comunidades más vulnerables pareciera que no llegara la información, doctora Lina, ¿cierto? Porque no hay un control natal, porque no hay un cuidado, porque no estamos alertas ante la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo, no sé si estoy equivocada, en las comunidades vulnerables pasa. Es totalmente cierto. Estamos en deuda, sobre todo con la ruralidad. Estamos en deuda con las poblaciones apartadas, porque justamente leí hace poco, salió la Encuesta Nacional de Salud Poblacional 2025 y se hace evidente la disminución y la diferencia estadísticamente significativa entre el uso de anticoncepción en personas que están viviendo en ruralidad frente a personas que viven en zonas urbanas. Y lastimosamente sí nos falta llegar a esos lugares. Nos falta llegar no solo con insumos, sino también con recurso humano y con información. Me encanta que la doctora Carmen vuelve y es incisiva en este tema porque es supremamente importante y porque la información que existe en la ruralidad no es la misma que tenemos nosotros aquí en la ciudad.
quizá a veces asumimos, y asumir en ningún área de la vida yo lo considero apropiado, y asumir en salud mucho menos. No podemos asumir que la mujer que vive en el campo a 8 horas de un casco urbano sabe qué métodos puede usar, sabe que tiene derecho a decidir que no quiere tener hijos, sabe que tiene derecho a decir que no quiere tener más hijos. No tiene idea, probablemente piensa que por el contexto en el que nació y por la cultura, por las costumbres que la rodean, no tiene derecho a decidir nada de esto. Entonces, estamos en deuda en eso. Y hay algo que me parece muy, muy lindo y lo recuerdo ahora en la universidad, y es que precisamente en la universidad recibimos a personas que vienen de otros lugares y que vienen de zonas rurales. Y son ellos personas muy, muy importantes. A veces no lo vemos, pero nosotros necesitamos actuar local para ver esa explosión a nivel global. Y quizás son esas personas que vienen desde allá que un día van a volver y le van a contar a sus papás y le van a contar a sus primos, a los que se quedaron allá. No, pero es que yo aprendí esto, a mí me enseñaron esto. Multiplica la información. Claro, la multiplica, la difunde. Pero qué importante también entonces somos ahí los que estamos difundiendo esa información primero hacia ellos, porque es esa la que ellos van a llevar a esos lugares. Entonces, en últimas, sí estamos en deuda, pero creo que estamos trabajando en pro de eso, y es supremamente importante lo que hacemos desde lugares como la universidad, y es lo que hacemos en territorio, lo que hacemos en comunidad. Claro, porque aquí llegan muchos chicos del campo, ¿no? Totalmente. De muchos lugares del país. De muchos lugares. De hecho, llega población indígena también. Sí, es verdad. Y es muy lindo ver que, claro, cuesta un poco la expresión acerca de estos temas, pero qué importante estar abiertos para eso, para esas preguntas en la privacidad a la que todos tenemos derecho. Exacto, seguimos hablando de derechos y me encanta porque, por ejemplo, Colombia ha avanzado un poco en políticas en cuanto al aborto seguro y brigadas de anticoncepción, pero ¿qué impacto real están teniendo estas acciones en la salud sexual de hombres, mujeres y adolescentes, doctora Carmen? Antes, Yolandita, yo quería añadir algo a lo que decía la doctora Lina. Claro. Y es que no solamente en nuestra ruralidad. Mire, yo a veces me he impactado con mucha gente de colegios muy privados y muy de clase socioeconómica 5 y 6, que de unos programas de educación sexual que uno decía, pero ¿qué es esto? Con unos muñequitos que uno decía, yo respeto todo eso, pero por favor, a las cosas y a las partes de nuestro cuerpo llamémoslas por su nombre, porque eso de llamarle el parqueadero y llamarle el carrito, a mí me hacen el favor, a la vagina y al pene, pero eso de que el parqueadero y el carrito, no, eso sí está mandado definitivamente a recoger, y a mí sí que me da vergüenza, porque yo decía, Dios mío, yo no puedo ser que pagué unas universidades carísimas para aprender tanto en sexualidad, para venir aquí a ver unos programas de educación sexual donde a la vagina se le llama el parqueadero, pero yo que estoy parqueando para que se parquee un carro, pero ¿qué es esto? Yo veía esos programas tan pobres. Yo decía, pero ¿por qué tengo que llamarle con un nombre que no es? ¿Por qué tengo que enseñarle a un niño a desvirtuar todo esto? Entonces, no crean ustedes que solamente en la ruralidad. Entonces, a veces nos encontramos con estos casos donde la gente aprende y tiene un conocimiento tan precario de educación sexual, que no se le puede llamar educación sexual, que con razón las muchachitas terminan, perdónenme la expresión, metiendo las patas con unos embarazos no deseados a los 14, 15 años, y uno dice, pero mami, ¿cómo no? Si lo que estabas aprendiendo era que el parqueadero y metiendo el carro y haciendo unas barbaridades, que uno dice, oye, por favor, hay al menos que llamar a las cosas y a las situaciones por su nombre. Entonces, esta es una invitación a que nosotros, desde las familias, al menos en la cena, aprovechemos las conversaciones serias y nos pongamos también serios frente a esto y tomemos cartas en el asunto como padres responsables de las situaciones que esto amerita. Convidemos no solamente a nuestros hijos a hablar seriamente, sino a hablar
las cosas como verdaderamente son. Después no nos podemos estar dando golpes de pecho cuando no hemos llamado ni siquiera a las cosas por su nombre. Eso por un lado, ¿no? Ustedes perdónenme que yo hable a veces así un poco crudito. Yolanda sabe, si saben que cómo hablo, Dios mío, ¿para qué me invitan? Pero definitivamente sí. Y con respecto a lo que me preguntabas acerca de las políticas que hay frente al aborto y a este tipo de situaciones, yo pienso que se han hecho algunos pinitos frente a las leyes que nos han acercado y que, bueno, si se ha violentado, si hay casos de violación. Tú sabes que hay 3 casos que la misma ley colombiana ha permitido que se acerque, pero yo pienso que todavía estamos en pañales frente a ello. Yo siento que todavía tenemos que tener unos avances mucho más determinantes e inteligentes frente a esto, porque recordemos que la maternidad sigue siendo una decisión completamente femenina. Es sobre el cuerpo que la mujer sigue y debe tomar decisiones inteligentes, y nosotros somos las que debemos decidir el número de hijos, cuántos embarazos. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que llevamos en nuestro cuerpo no el peso de una barriga, sino el peso de una decisión tomada. Por eso les convido a que tomemos decisiones serias frente a lo que estamos haciendo, a que frente a una noche de pasión loca nos enfrentemos y digamos, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, lo voy a hacer, o sea, no voy a negociar mi salud, mi integridad física, y por ello lo voy a hacer toda la vida con un condón, porque no me voy a someter a tener un encuentro sexual con la historia sexual de una persona sin condón. Recordemos siempre eso. Es un no rotundo a tener relaciones sexuales sin condón. Eso no se negocia, no es negociable. Mira, papi, tú eres divino. No, que no siento lo mismo. Bueno, entonces méteselo tú a un sacapunta, a una pared, pero a mí no. Si no es con condón, te convido a que lo hagas en tu casa, en el margen de otra situación, pero mi cuerpo lo respeto yo. No, que entonces déjame meterte los dedos. Tú te has visto la uña, el mugre que tienes ahí en tu uña. No me vas a meter ningún cuerpo extraño en mi cuerpo, porque yo vigilo mi salud. De acuerdo. Eso también es vigilar mi salud. Eso no es negociable. Entonces hay que ser respetuoso. Claro que sí. No es negociable. Sí, perfecto. No es negociable. Mi doctora Carmen le envió un súper abrazo desde la Pedagógica Radio, desde estos micrófonos. Pues queremos agradecerle mucho su presencia y toda esa experticia en estos temas relacionados con la sexología y con el derecho y bueno, con todo lo que tiene que ver con las leyes que favorecen todo este tema de la sexualidad. Hoy, septiembre 4, Día Mundial de la Salud Sexual en el Mundo. Muchas gracias, doctora Carmen. Soy yo quien tiene que agradecer, no solamente a ti, mi querida Yolandita, a quien envío un fuerte abrazo y todo mi cariño lleno de mis mejores deseos, sino a la doctora Lina, una profesional absolutamente capacitada y que muestra no solamente las capacidades de ella, sino del alma mater donde trabajan, y felicitarlos a ustedes por ese trabajo maravilloso que realizan desde la Universidad Pedagógica de Colombia. A ustedes mi admiración y mi profundo agradecimiento desde Suecia. Un abrazo gigante. Gracias, doctora Carmen. Doctora Lina, segundos finales para unas recomendaciones para nuestros oyentes en cuanto a el cuidado en la salud sexual en este día conmemorativo. Bueno, hoy decirles que la salud sexual no es solo relaciones sexuales. La salud sexual es que cuiden y cuidemos nuestro cuerpo como un templo que lo cuidemos por dentro y por fuera, que no nos olvidemos que no se trata solo de cuestiones fisiológicas, sino también de emociones y afectos, que también es nuestra alma que está atravesada por cada una de las relaciones en las que nos involucramos. Entonces, este es un día y un momento para repensar y para resignificar, para cuestionarnos y respondernos y saber hacia dónde queremos ir.
Bueno, pues doctora Lina, muchísimas gracias a ustedes, amables oyentes. Un saludo cordial desde esta Pedagógica Radio. Quédense con toda nuestra programación. Un abrazo gigante. Nos reencontramos con otro Calentando la Palabra. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.